Saludos a todos, vamos a continuar con el estudio de teología sistemática. Hemos hablado de la introducción, hemos hablado de algunas presuposiciones a la hora de estudiar teología. Ahora yo quiero que compartamos acerca de la autoridad para estudiar teología. Esto se constituye en el principio fundamental en el estudio de la teología. Los que operan dentro del concepto general de la teología cristiana reconocerían la autoridad de Dios como la norma suprema para la verdad. Pero la cuestión es que de qué manera se concibe y se expresa esta autoridad de Dios, ya que esto varía considerablemente en el campo cristiano. En el campo cristiano encontramos la autoridad en el liberalismo. El subjetivismo constituye la marca distintiva del liberalismo, aunque su enfoque puede variar con las diferentes personas. Los liberales entonces se enfocan en el subjetivismo, algo que no es claro, algo que no es absoluto, sino que puede variar de muchas maneras. La razón siempre ha ocupado un puesto dominante en el pensamiento liberal. Sabemos que nosotros somos seres razonables, porque así nos creó Dios. Y entonces, desde los comienzos de la iglesia, desde los principios de la iglesia, el siglo I, siglo II, se hizo mucho uso de la razón para entender, para comprender a Dios y sus planes, sus propósitos, su carácter, sus obras. La razón es algo que Dios nos dio, como Dios nos dotó como seres inteligentes creados a su imagen y semejanza. Poseemos la razón y tenemos la capacidad entonces de, con base en esta razón, de llegar a comprender mejor a ese Dios, llegar a conocer mejor a ese Dios. Pero la razón no es esa fuente de autoridad. La razón no es la autoridad para conocer a Dios, ya que es algo subjetivo y va a variar en cada persona. La manera en que cada persona razona de ese Dios entonces va a variar, y por eso esto es un campo de estudio del liberalismo. La razón, los sentimientos, el análisis de la experiencia religiosa, esto es lo que se refiere. Basa la religión sobre un sentimiento o sobre la percepción. Esto, en vez de ser teología, llega a ser antropología o psicología, porque entonces el conocimiento de Dios se está basando en lo que siente la persona, en lo que experimenta la persona. Una experiencia religiosa, una experiencia mística, es algo ya muy subjetivo, porque es algo personal que va a variar. ¿Cómo percibo a Dios? ¿Cómo percibimos a Dios? Esto tiene que ver con el campo del estudio liberal. Ellos creen que de esta manera, con la razón o con los sentimientos, se puede llegar a un conocimiento de Dios. Pero entonces van a haber varias verdades, van a haber muchas verdades, ¿cierto? Lo que es la posverdad, que es que cada uno tiene una verdad acerca de Dios. Cada persona como discierne, como percibe, como siente a Dios, entonces eso termina siendo su conocimiento de Dios, y eso no lo va a llevar a una verdad objetiva, sino algo muy subjetivo que va a variar en cada persona. La conciencia, hablamos de la conciencia también en el liberalismo. Nuestro conocimiento de Dios es limitado y es poco confiable. Entonces nuestros instintos morales básicos del alma humana se convierten en la base de la autoridad. Eso no debe de ser tampoco así, ya que nosotros no podemos definir, establecer realmente unos principios éticos ni morales. No podemos deducir nosotros por lo que la conciencia nos guía o nos dicta. No podemos nosotros establecer quién es ese Dios y cuáles son sus principios y cuáles son sus mandamientos y cuál es su manera de obrar. No, ya que nuestra conciencia no va a ser totalmente confiable para que sea entonces ella la base de nuestra autoridad a la hora de conocer a Dios. La Biblia se supone, la Biblia se considera, y la Biblia tiene que ser, no solo de suponerse, no solamente ser parte de la autoridad, sino que la Biblia tiene que ser nuestra autoridad
para nosotros, los seres humanos, de ese conocimiento de Dios. De ahí que todos podamos, por medio de la Biblia, llegar a ese conocimiento de Dios verdadero y objetivo, y no simplemente como está este campo liberal del cristianismo, que se basa en la razón, en sentimientos y en la conciencia. Ninguno de los tres, aunque puedan de alguna manera ayudar a ese conocimiento de Dios, y que puedan al unirse al estudio de la palabra de Dios, puedan ayudar, no quiere decir que estas sean las fuentes de autoridad para nosotros conocer a Dios. La autoridad en la neortodoxia también podemos verla, que ellos hablan de que la Biblia entonces es fundamental, pero que no es el juez final para ese conocimiento de Dios. No es toda la autoridad de Dios. Vamos a hablar de la autoridad en el conservadurismo. En el conservadurismo la base de autoridad es externa, y esta está fuera del hombre y es objetiva. El catolicismo conservador. Vamos a hablar del catolicismo conservador. En este catolicismo romano, la autoridad descansa definitivamente en la iglesia misma. La Biblia se cree, pero tiene que ser interpretada por la misma iglesia, no por una persona particular. Las tradiciones de la iglesia son también una fuente de revelación divina a la par de la Biblia. Tradición y Biblia, las dos son autoridad para el catolicismo romano. Los concilios ecuménicos también, y los papas, cuando han hecho proclamaciones en todo este tiempo de la historia de la iglesia, esos concilios y esas leyes que han establecido los papas, todo esto ellos lo consideran infalible, entonces son obligatorios para todos los miembros de la iglesia. Este es el conservadurismo católico. Ahora vamos a hablar del protestantismo conservador. La palabra conservador entonces elimina las bases humanistas y subjetivas de autoridad del liberalismo. Conservador, somos conservadores porque eliminamos toda fuente humanista, ya sea la razón, ya sea los sentimientos, ya sea la conciencia, como la fuente de la autoridad. El subjetivismo no va en el protestantismo conservador. Entonces la palabra protestantismo también es fundamental porque quita a la iglesia como la base de la autoridad. Esta es la diferencia que tiene el conservadurismo protestante del conservadurismo católico, de que nosotros los protestantes, entonces nada más por llevar ese nombre de protestantes, entonces se quita a la iglesia como base de autoridad. Es algo que a través de la palabra de Dios podemos concluir que es la voluntad de Dios que no consideremos ni a Israel como pueblo, como nación, y tampoco a la iglesia como la fuente de nuestra autoridad. Así como Israel, el pueblo judío, llegó a tener tantas leyes, tantas normas, tantas interpretaciones que eran autoridad para el judaísmo, pero cuando llega Jesús aquí al mundo, aquí a la tierra, entonces Jesús empieza a mirar realmente qué era palabra de Dios, a separar lo que era palabra de Dios y lo que era tradiciones de hombres, y realmente qué era lo importante que debía el pueblo de Dios guardar. Entonces Jesucristo emite un juicio al pueblo judío porque habían unido la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los habían mezclado con tradiciones de hombres, y aún llegaban a querer cumplir las tradiciones de hombres por encima de la palabra y los mandamientos de Dios. Asimismo lo aplicamos a la iglesia, que viene posterior al judaísmo. Después de la venida de Cristo se establece la iglesia cristiana. Entonces en la iglesia cristiana aplicamos este mismo principio. Nosotros los protestantes, el conservadurismo protestante,
los discípulos de los apóstoles de Cristo, al no tener el Nuevo Testamento, al no tener ya ese canon del Nuevo Testamento, solo el Antiguo Testamento, y habiendo esa transición entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, entonces ellos empezaron a hacer sus escritos, los discípulos de los apóstoles, y allí en estos escritos se manejan muchas tradiciones, las cuales no consideramos autoridad, porque en muchas de ellas se contradice lo que la palabra de Dios ya venía enseñando y lo que los apóstoles mismos, los apóstoles propios que estuvieron con Jesús, escribieron y posteriormente se fueron haciendo copias de estas cartas para poder considerar y establecer ese canon de la Sagrada Escritura, ya no solamente Antiguo Testamento sino Nuevo Testamento. Entonces la iglesia no puede ser la fuente de autoridad, porque la iglesia ha manejado una serie de tradiciones y la iglesia misma ha establecido normas y leyes, pero no podemos olvidar que la iglesia ha tenido pecado, así como el pueblo de Israel, que se ha desviado muchas veces, y entonces no podemos considerar todo lo que una iglesia vaya desarrollando como doctrina que sea autoritativo para nuestras vidas, sino meramente las Sagradas Escrituras. La ortodoxia es la rama de la cristiandad que limita la base de la autoridad religiosa a la Biblia. Solamente la Biblia, solo Escritura. De ahí que el protestantismo surge de estas premisas, de estas 5 solas, de que solamente la Escritura es la fuente de autoridad para nuestra vida cristiana, para nuestra enseñanza, para nuestro conocimiento de Dios y para nuestra vida cristiana en la práctica. Las Escrituras contienen la revelación objetiva de Dios y por lo tanto son la base de la autoridad para el protestante conservador. Estamos convencidos de que es palabra de Dios, toda ella es palabra de Dios, toda ella es inspirada por Dios, por lo tanto entonces ella es la única fuente de autoridad. Si somos conservadores protestantes, entonces tenemos que tener esto claro. Tal vez en teoría se supone que los protestantes lo tenemos claro, pero en la práctica, como vamos a ver, no lo tenemos claro o no lo aplicamos. Entender la revelación de Dios en la Biblia abarca el uso de los procesos racionales de una mente redimida, de una mente transformada por la obra de Cristo, por la regeneración del Espíritu Santo en nosotros. Se necesita un sometimiento de fe tocante a las cosas no reveladas o no entendidas. Entonces, para que la palabra de Dios sea nuestra autoridad, nosotros claro que la tomamos como autoridad absoluta y objetiva, pero entonces es necesario que haya una mente redimida, que haya una regeneración en la persona para que pueda adquirir ese conocimiento de Dios. Es necesario que haya un sometimiento de fe a Dios. Cuando yo tengo una fe genuina, una fe verdadera en quién es Dios, en su amor, en su bondad, en su perfección, en su inmutabilidad, en su infinidad, en su omnipotencia, omnisciencia. Cuando yo tengo fe en ese carácter santo de Dios, entonces aún las cosas que no son reveladas, o aún las cosas que no entiendo de Dios, de su palabra, entonces no me van a llevar a poner en duda mi fe en Dios, no van a llevar a desviarme, porque ya hay una fe fundamental de donde parte mi relación con Dios y de donde surge mi deseo de conocer a Dios y todo lo que puedo ir adquiriendo, todo ese conocimiento que adquiero, que recibo, que obtengo de la meditación, del estudio de las Escrituras. Es necesario una dependencia del ministerio de enseñanza del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios, pero también sabemos que el Espíritu Santo continúa siendo nuestro maestro, no para revelarnos nuevas cosas, ahorita vamos a mirar unas citas, sino para iluminarnos en nuestro entendimiento acerca de eso que Él ya reveló. O sea, Él no me va a revelar nuevas cosas a mí, sino que Él me va a iluminar para que entienda lo que Él ya reveló. Necesitamos una conciencia que esté limpia delante de Dios, una conciencia que sea limpia, una conciencia que esté purificada por la obra redentora de Cristo, y entonces no sea cauterizada y no sea contaminada con ninguna doctrina errónea, con ninguna enseñanza falsa.
para que podamos entonces considerar y aplicar la palabra de Dios como nuestra autoridad, como nuestra única autoridad. Necesitamos una conciencia limpia delante de Dios, y necesitamos también, y es muy importante, una perspicacia en cuanto a las lecciones de la historia. La historia contribuye en ese estudio de la escritura, la historia, ya que la Biblia fue escrita hace las cartas, los últimos libros del Nuevo Testamento, hace casi 2000 años fueron escritos. Entonces es muy importante el estudio de la historia, el contexto cultural, histórico, la geografía de este tiempo, para comprender algunas costumbres, para comprender algunas maneras en proceder, algunos estilos literarios y todas estas cosas que tenían estos autores de la Biblia. Entonces es muy importante tener perspicacia en cuanto a estudiar el fundamento de la historia de la iglesia, de la historia de Israel, de la historia de la Biblia. Sabemos entonces, entre la iglesia cristiana, entre el protestantismo, han existido credos, se han establecido credos en diferentes épocas de la iglesia, para que no haya un desvío, para evitar desvíos en la fe, en la doctrina, en la enseñanza de la palabra de Dios. Son muy importantes los credos, pero debemos de considerarlos que son falibles y que son necesitados posiblemente de revisión, y que estos deben estar subordinados a la autoridad bíblica. No está mal que se establezca un credo en dicha iglesia, dicha denominación cristiana, pero no es algo infalible, ya que la única autoridad infalible es la Sagrada Escritura, y aquellos que elaboran este credo podían haber errado en alguna manera. Entonces siempre están sujetos a una posible revisión y subordinados a la autoridad bíblica. En la práctica, algunos grupos cristianos protestantes entonces también toman de la tradición como autoridad. Tal vez denominaciones que han durado muchos años, que tienen una antigüedad más que otras. Entonces, como ya llevan muchos años de haberse fundado, de haberse establecido sus iglesias, sus congregaciones, entonces muchas veces se toma tradiciones que ellos han llevado a cabo a través de los años de su iglesia, los toman como autoridad, y esto no debe de ser autoridad. No es mala la tradición siempre y cuando no contradiga la palabra de Dios. Hay aspectos de nuestra vida cristiana y nuestra enseñanza cristiana que son tradición, pero estas no deben contradecir la palabra de Dios, como lo vemos en el catolicismo romano. Vamos entonces a hablar ahora del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Venimos hablando de esa autoridad de Dios, de esa autoridad de su palabra, para que podamos entonces entender, comprender a ese Dios y a esa voluntad, a esos mandamientos, a esos propósitos de Dios. A la hora de hacer teología tenemos claro que la autoridad es Dios, la autoridad absoluta, y su palabra, porque si hablamos de que la autoridad es Dios, entonces tenemos que tener claro que su palabra es entonces el medio por el cual se nos muestra, se nos revela ese conocimiento, y su palabra viene a ser la autoridad entonces absoluta. El conocimiento de Dios. Vamos a hablar de la posibilidad del conocimiento de Dios. Los agnósticos afirman, aseguran de que no pueden demostrarse si existe un Dios. Si existe un Dios, no es posible conocerlo. Eso es lo que creen los agnósticos. A diferencia de los ateos niegan rotundamente que no existe un Dios. Los agnósticos está hablando de personas que no tienen conocimiento, o sea, no poseen un conocimiento verdadero, según ellos, que les haga considerar que existe un Dios. Entonces dicen, si existe un Dios no es posible conocerlo. No tienen conocimiento. Vamos a hablar del conocimiento de Dios, ya que nosotros creemos que sí es posible conocer a este Dios. La posibilidad del conocimiento de Dios. Las Escrituras afirman dos hechos, la palabra de Dios, al respecto: la incomprensibilidad de Dios y la posibilidad de conocer a Dios. Estas dos cosas las afirman, estos dos hechos los afirman las Escrituras, la palabra de Dios. La incomprensibilidad de Dios y la posibilidad de conocer a Dios, las dos cosas se afirman.
a lo largo de la Escritura. Incomprensible se afirma que el hombre no puede conocer todo tocante a Dios. Dios es incomprensible porque Dios es insondable. La sabiduría de Dios, su poder, su santidad, su esencia como un todo, es imposible de que podamos conocerlo totalmente, ya que nosotros somos seres finitos, con mentes limitadas, con mentes finitas. No podemos llegar a conocer totalmente a un Dios como este Dios que nos habla la Escritura. Entonces no podemos llegar al conocimiento total, pleno de Dios. Decir que Él es conocible no es afirmar que el hombre pueda conocer todo acerca de Él. Dios no puede ser conocido totalmente por nosotros, pero sí podemos conocer en parte. En parte, eso es lo que afirma también la Escritura. Sí podemos conocer a Dios, pero en parte, no totalmente, no en plenitud, no a cabalidad, solamente en parte. La palabra de Dios nos afirma, y vamos a considerar algunas citas, estas ambas cosas. Su incomprensibilidad lo vemos en versículos como Job 11:7. Me permite, voy acá a buscar estas citas. El libro de Job 11:7 dice: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Entonces aquí hablamos de su incomprensibilidad. También tenemos Isaías 40:18. Isaías 40:18. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? No se puede conocer totalmente a Dios. Él es insondable para nosotros, para nuestro entendimiento. Es imposible conocerle totalmente. La Biblia afirma que su incomprensibilidad es algo verídico, algo real. No podemos conocer totalmente a Dios. Pero también la palabra afirma la posibilidad de conocerlo. Tenemos Juan 14:7. Mira lo que dice Juan 14:7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hay un conocimiento de Dios al cual tenemos acceso, y este proviene del mismo Dios, porque Él es la fuente de este conocimiento, y eso lo veremos a continuación. 17:3. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Con esas dos citas es suficiente para que tengamos claro que la Escritura afirma las dos cosas: de que se puede conocer a Dios en parte, pero que totalmente no lo podemos conocer. No podemos conocer a Dios en toda su plenitud, porque somos seres finitos, somos seres creados y limitados. Vamos a hablar de las características del conocimiento de Dios. Se puede caracterizar el conocimiento de Dios de acuerdo a su fuente, a su contenido, su progreso y sus propósitos. La fuente de conocimiento. Dios mismo es la fuente de nuestro conocimiento de Él. Toda la palabra de Dios, toda la verdad de Dios, la Escritura, proviene de Él, es un don de Dios. La revelación es un don de Dios. Todo esto que Dios habla a lo largo de la Escritura es un regalo de Dios al hombre. Desde que el pecado entró en la humanidad, el hombre ha creado su propia verdad. De ahí que la tentación de la serpiente incitó, sedujo a Eva a que podrían ser como dioses, sabiendo el bien y el mal, o estableciendo más bien qué era el bien y el mal, qué sería el bien y el mal. Ellos entonces vendrían a poner ese estándar de moralidad. De ahí entonces que se empieza a crear una verdad subjetiva, una verdad a medias y una verdad que termina siendo falsa, porque es una verdad que proviene del hombre con una naturaleza caída. El hombre ha pervertido, ha embotado, ha diluido y ha corrompido lo que originalmente fue la verdad de Dios. La única regla infalible para determinar la verdad genuina es la palabra escrita de Dios. La naturaleza
aunque revele algo acerca de Dios, aún ella misma es limitada y puede ser mal interpretada por la humanidad, ya que Romanos 1 nos habla de que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, son claramente visibles por medio de la creación, siendo entendido por medio de las cosas hechas. Aunque Pablo está afirmando de que la creación nos da algún conocimiento de Dios, de que es un Dios poderoso y que es Dios, porque para haber creado todo esto tiene que ser ese ser superior. Sin embargo, esta revelación es limitada y muchas veces ha sido mal interpretada. De ahí que muchas culturas, muchas naciones, muchas tribus han interpretado mal a este Dios al solo tener esa fuente de la naturaleza para conocerlo. Entonces han malinterpretado y no han podido llegar a un conocimiento de Dios objetivo. La mente humana, aunque muchas veces es brillante en lo que puede lograr, tiene limitaciones y oscurecimiento. Las experiencias humanas, aún las religiosas, carecen de confiabilidad como fuentes de genuino conocimiento de Dios, a no ser que éstas se conformen a la palabra de Dios. Miremos que en una dispensación previa, el judaísmo fue la religión verdadera de Dios. En el Antiguo Testamento, la Torá, la ley de Moisés, y que con la cual se desarrolló el judaísmo, esta era la religión verdadera de Dios, ya que fue la que Dios reveló, la que Dios establece por medio de Moisés y afirma por medio de los profetas. Pero cuando viene Cristo, esta deja de ser la religión verdadera, ya que la religión cristiana viene a ser entonces la religión establecida por Dios. El Espíritu Santo le abre las escrituras a cada creyente para que pueda conocer en forma más completa a ese Dios. Eso con respecto a la fuente. La fuente del conocimiento es Dios mismo, es su palabra. La fuente de la naturaleza, la creación es limitada, las experiencias religiosas son limitadas. Si no se conforman a la palabra de Dios, no pueden ser fuente de autoridad. Y el Espíritu Santo que guía a cada creyente a ese conocimiento. Vamos a hablar del contenido. El contenido entonces del conocimiento de Dios. Un conocimiento completo de Dios es a la vez objetivo y personal. Igual que en las relaciones humanas, una relación divina humana no puede comenzar sin algunos conocimientos mínimos acerca de la persona. Entonces la relación personal genera el deseo de conocer más datos, los cuales a su vez profundizan la relación y así sucesivamente, porque todo parte de la relación del hombre y Dios. Cuando ya hay comunión, cuando ya hay esa relación restaurada, cuando ocurre esa reconciliación entre Dios y el hombre, entonces es de ahí que parte, que nace ese deseo de conocer a Dios, ese deseo de profundizar más en ese Dios, en ese conocimiento de Dios. Este ciclo debe ser la experiencia de cada estudiante de teología. Primero su relación con Dios y de ahí que empieza a examinar su contenido. Para llegar a un conocimiento acerca de Dios se debe profundizar más en la palabra de Dios. Esto va a llevar a avanzar más en la relación entre el hombre y Dios, y eso cada vez más va a aumentar ese deseo de conocerlo más. Y entre más tengo tiempo en mi relación con Dios, entre más tiempo pase que llevo de tener una relación con Dios de padre e hijo, entonces voy a tener más deseo de conocerlo, y eso me va a llevar más a tomar el contenido de ese conocimiento que está en la palabra de Dios. Hablemos ahora de su progreso. El conocimiento de Dios y de sus obras fue revelado progresivamente a través de la historia. La prueba más obvia la hallamos al comparar la teología incompleta del judaísmo o del Antiguo Testamento con la revelación más plena, la teología cristiana que encontramos en el Nuevo Testamento, donde nos habla de doctrinas como la Trinidad, la Cristología, el Espíritu Santo, la resurrección y la escatología. Allí en el Antiguo Testamento hay un progreso de esa revelación que se viene dando con los años, que se viene dando a través de profetas, a través de reyes, a través de siervos de Dios. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos esa revelación
más completa, o por lo menos en lo que Dios quería revelar de Él mismo, tenemos completamente esa revelación con el Nuevo Testamento. Ya está completa la revelación de Dios. No quiere decir que al conocer toda la palabra de Dios tengamos todo pleno conocimiento de Él, sino que lo que Él ha querido revelar de Él mismo está en la Biblia. En el Antiguo Testamento iba de una manera progresiva, pero en el Nuevo ya se completa. Entonces, ese es el progreso de ese conocimiento. También hablamos de sus propósitos. ¿Qué propósitos tiene Dios con ese conocimiento? El primero es llevar a las personas a poseer la vida eterna. Juan 17:2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y lo que leímos ahorita, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. El propósito de Dios a través de su conocimiento de Él mismo, entonces es que tengamos vida eterna. 1 Timoteo 2:4, vamos a leer 1 Timoteo 2:4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esos son los propósitos. Este es el primer propósito que estamos viendo, llevar a las personas a poseer vida eterna. Hablemos de un segundo propósito, que es promover el crecimiento cristiano. Segunda de Pedro 3:18, dice la palabra de Dios: antes bien crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en el conocimiento para llegar a una madurez, para crecer para salvación. Es necesario que nosotros profundicemos en ese conocimiento para nuestro propio beneficio, nuestro propio conocimiento. Vamos a leer Efesios 1:18. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El conocimiento de Dios nos lleva a una madurez. Encontramos también Filipenses 1:9. Dice la palabra de Dios, Filipenses 1:9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Estos son algunos de los versículos que nos hacen ver que el propósito de Dios al darnos ese conocimiento de Él mismo es que crezcamos, que maduremos, que avancemos en santidad, en madurez. También sus propósitos, como un tercer propósito, es advertir acerca del juicio venidero. Oseas 4:6. Vamos a ver lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces nos habla de la advertencia de juicio. Es fundamental conocer a Dios para ser advertidos. Hebreos 10:26. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Advertencias acerca de nuestro destino, advertencias acerca de consecuencias que pueden venir a nuestras vidas o a las vidas de aquellos incrédulos. Es fundamental conocer estas advertencias de parte de Dios para que podamos tomar conciencia y podamos tomar decisiones. También sus propósitos nos hablan de la adoración, la adoración que Dios desea para Él. Romanos 11:33. La adoración que es debida a Él, la adoración de la cual Él es digno. Necesitamos adquirir ese conocimiento para adorar como es correcto. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y ahí sigue diciendo: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces,
los propósitos de Dios al darnos ese conocimiento de Él mismo. Primero, llevar a las personas a la vida eterna. Segundo, promover el crecimiento cristiano. Tercero, advertir acerca del juicio venidero. Y cuarto, generar una adoración a Dios como es debida a Él, como es digna de Él. Requisitos previos al conocimiento de Dios. Dios mismo inició la revelación de Él mismo. Es un don de Dios, es iniciativa de Dios. Dios proveyó el lenguaje para la comunicación. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que pudiéramos comunicarnos primeramente con Él, porque ese es el propósito, que al ser un ser creado a imagen y semejanza de Dios, entonces podemos comunicarnos con Él, o por lo menos ese era el plan desde el principio, de que el hombre se comunicara con Él. Lo vemos en el huerto de Edén, como Adán tenía una relación, una comunión con Dios, ya que el pecado es el que deteriora y daña esta comunión, pero una vez redimidos retornamos a esa comunión con Dios, y también por medio del lenguaje y la comunicación nos relacionamos entre nosotros mismos para nosotros mismos dar a conocer a ese Dios y enseñar acerca de ese Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza, y también tenemos al Espíritu Santo que Él nos dio para guiarnos, para llevarnos a ese conocimiento de Dios. Primero con la revelación que nos dio, y luego iluminando esa misma revelación para que pueda ser clara, para llevarnos a ese conocimiento de Él. Entonces esto es lo que necesitamos compartir hoy, lo que nos tocaba hoy, la autoridad de ese conocimiento de Dios y cómo ese Dios se da a conocer, como la Biblia afirma que es posible conocerlo, aunque solamente en parte, y entonces por eso el estudio de la teología. Muchas gracias.